dicen que Rusia es invencible, tiene 4 ejércitos, solo uno está actuando contra Ucrania. ¿Cuál es tu mirada, Carlos? Buenas noches, gracias por la visita. Gracias por venir. Buenas noches. Voy a hablar ya de esto que me estás preguntando, pero me gustaría que después me den la posibilidad de meterme en el tema anterior y en el tema anterior que lo vi desde mi casa, que era Vamos a hablar el de tema de todo, los cortes. no hay Hablamos de problema. todo, hablamos de todo. Bueno, pero empecemos por la situación internacional. Sí. Mañana visita a Vladimir Putin Xi Jinping, Exacto. el líder de la otra superpotencia del siglo XXI. China. Hay dos, Estados Unidos y la República Popular China. ¿Por qué hace Putin este movimiento en la zona de Crimea? Hace Crimea, hace Mariupol. ¿Por qué? Porque hay dos guerras en este conflicto entre la invasora y el invadido. Rusia en 2014 tomó un gran pedazo de Ucrania, que es justamente la península de Crimea y el puerto de aguas profundas de Sebastopol, único puerto que no se congela, con lo cual puede exportarse durante todo el año. Y Vladimir Putin sabe que mañana Xi Jinping va con 3 puntos. Primer punto, esta guerra no puede ser nuclear porque entonces afecta a China. Segundo punto, es necesario que se respete el principio de territorialidad de Rusia y de Ucrania. ¿Por qué? Y porque China tiene pendiente Taiwán. Tercer punto. Por la guerra tecnológica, pero no, después lo metemos ahí. Sí, y Pero tercer el futuro punto del mundo, central de esta visita del líder del espacio donde Rusia está es la subordinación definitiva de Rusia a China. Rusia es un país mediano, no es una superpotencia. Yo suelo ejemplificarlo esto con algunos jóvenes que me preguntan. Yo digo, es un país normal que tiene una gran estación de servicio y en la estación de servicio puede vender misiles, pero no es una superpotencia. Claro. Y durante prácticamente todo el siglo pasado, China y Rusia han estado en posiciones de tensión. Por eso aquel acuerdo Estados Unidos-China tan lejano ya en el tiempo, en época de Nixon. Entonces ahora China quiere crecer sobre lo que fueron los territorios asiáticos de la Unión Soviética. Va a crecer igual, lo permite o no Rusia, pero este es el tercer punto de esta conversación. ¿Y por qué entonces junto la visita de Putin a Crimea con el principio de territorialidad? Porque ¿qué es de Rusia y qué es de Ucrania? Es la discusión. Y esto es lo que plantea Washington como que es la trampa de Xi Jinping. Le están diciendo a Zelensky, quieren principio de territorialidad, pero te quieren sacar Crimea y el Donbass. Veremos qué pasa porque, según me dicen algunos amigos que están en Washington, China ha avisado a Estados Unidos y a la OTAN que funcionarios de alta jerarquía visitará zona de conflicto el próximo miércoles. Mira. Eso podría ser que Xi Jinping o su canciller van a ir a visitar a Zelensky. Claro. ¿Por qué hace todo este movimiento además China? China necesita ser el bueno de la película ante Europa. Porque el principal cliente de toda la Unión Europea es la República Popular China. Y una Europa en crisis económica como está, cada vez le compra menos. Totalmente. Pero Rusia sigue siendo una superpotencia. No es una superpotencia. Es un país importante. Usted es sabe, un país importante, pero una superpotencia... Pero tiene 4 ejércitos o no, y solamente sí, uno en juego ahora. Sí, pero... Acaba de incorporar 300.000 soldados, tiene energía. La guerra de hoy no es una guerra de ocupación tradicional. Si fuera así, efectivamente los que dicen que es una superpotencia tendrían razón. Ya... La guerra es tecnológica. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le está pasando a Rusia? Por eso China quiere quedarse con Taiwán, ¿no? Y además, por eso hoy depende absolutamente el ejército ruso de los chips y de todo el sistema tecnológico. El único que le vende es China. Así que si Xi Jinping dice, mirá, voy a tener un problema de aprovisionamiento para los chips, eso lo pone en una situación muy difícil a Moscú. No lo va a hacer así, porque a China le conviene un conflicto constante entre sus dos enemigos. En el arte de la guerra, Sun Tzu dice, si dos enemigos tuyos
están enfrentados, déjalos tranquilos. Claro. Bueno, aprovecho porque lo pidió usted mismo, Sí. hablar de lo que veníamos. Hoy tenemos, claro, marzo caliente, hablamos de la falta de luz, de la inseguridad y de la inflación. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, yo empezaría por lo primero que le escuché a ustedes hoy, que fue el tema de la luz. Tremendo. Y al mismo tiempo por un tema que le mandé cuando estaba de vacaciones al conductor del programa, que es el tema de la situación que ocurre en Rosario. Yo digo una cosa, ¿se les ocurre una idea tan absurda como mandar militares uniformados desarmados a abrir calles donde el narco no quiere? Y el cuerpo de ingenieros del ejército argentino tiene supergeneradores. ¿No es más lógico que el cuerpo de ingenieros estuviera hoy dando luz a cada uno de los edificios en crisis al menos por 6 horas para que la gente tuviera agua, para que los ancianos puedan bajar? En Lugano 1 y 2 hay ancianos que viven en los pisos 15, 20, 22. ¿Cómo bajan? Entonces es más lógico que la estructura de un Estado con presidente, claro, la ausencia de un presidente es un problema raro en un país presidencialista, pero en un país donde el presidente cumpliera su trabajo, lo que estuviera ocurriendo es que la estructura de nuestras Fuerzas Armadas, que tiene mucho para darle a la sociedad civil, lo esté haciendo en este tipo de lugares y no en un conflicto de las características del conflicto narco. Quiero seguir hablando de eso, pero perdón, Hugo, no puedo dejar pasar lo que dijo recién. ¿La ausencia del presidente es un presidente ausente este? ¿No está? No está, absolutamente. El presidente está solamente pensando en la utopía de ser candidato de vuelta, lo cual obviamente festejan con alegría todos los opositores. Imagínense cualquier candidato opositor enfrentado a Alberto Fernández, esto significa que quedan en segunda vuelta juntos por el cambio en Milei. Ahora, pero bueno, ahora pensemos, vamos a seguir la ausencia del Estado, que no responde a la falta de luz, a la falta de energía, a la falta la ausencia de del Estado agua, está en todo. a la narcocriminalidad, y esta nota que vemos, que muestra algo aún más peligroso que es la falta de energía, que es que nos maten en cualquier momento porque el crimen organizado avanza. Y esta nota que escribe nuestro compañero Gustavo Carabajal dice: narcotráfico y violencia criminal, las zonas del conurbano que se convirtieron en el espejo de Rosario. Y un detallado informe, ¿no?, donde habla de San Martín, de Loma de Zamora, de La Matanza. Hace poquito vimos un video de la gente encapuchada tirando tiros, peleando por el narco. Tuvimos un narcocandidato. Entonces, la actuación del ejército, finalmente, que no se puede después de la democracia por una ley que se lo impide. ¿Cómo debería jugar ahí? No solamente por una ley que se lo impide. El presidente Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete, firmó un decreto con Néstor Kirchner y Nilda Garré, que prohíbe siquiera la planificación e inteligencia sobre cualquier conflicto interno, con lo cual lo que están haciendo de mandar personal militar desarmado de Rosario viola el propio decreto que firmó el presidente cuando era jefe de gabinete. Por ahí se olvidó. Se olvida de tantas cosas, por ahí se olvidó. Pero respecto al tema del narco, fíjense el nivel de ausencia de poder del Estado con el caso del helicóptero. Este helicóptero, que yo creo que ya todos sabemos de qué estoy hablando, el narco que se quiso escapar de la cárcel de Alvarado. Efectivamente. Durante 6 meses, este señor, desde la cárcel, con un reloj de última tecnología, filmó el patio donde podía aterrizar el helicóptero. Durante 6 meses mandó los videos por chat desde su celda. Hizo toda la inteligencia desde la cárcel. Le explicó el metraje que había entre cada uno de los postes para si el helicóptero Robinson podía bajar. En el interín, gastaron $1 millón en la siguiente operación. Compraron un helicóptero blanco en España y lo convirtieron en negro, desde el punto de vista contable, en Ciudad del Este. En Ciudad del Este lo armaron y lo trajeron a la Argentina. Si traen un helicóptero, traen lo que quieren. Sí. Y vale la pena recordar que de Ciudad del Este sufrimos desde ahí 2 atentados en la Argentina. La Embajada de Israel y la AMIA. Hezbollah. Y ahí, atrás de Hezbollah, en Ciudad del Este, está el primer comando capital, que es la estructura narco más importante de San Pablo. Ahí está el helicóptero. Ahí está el famoso helicóptero. Negro en este caso, pero usted se refería a que... Negro en todos los sentidos. Sí, se lo lavó. Y se invadió, se trazó todo, se cruzó el espacio aéreo argentino como... Por eso digo, es fantástico, ¿no? Si traen un helicóptero,
Que no tiene autonomía si no baja en distintos lugares para llegar de Paraguay acá. Tiene una autonomía relativa, necesito una sola parada. Ajá. Pero a lo que yo voy es que Uribe, cuando era presidente, me dijo, mira, Carlos, yo voy a acabar con el narcoterrorismo de la FARC. Pero esto es como un globo. Lo voy a apretar aquí y va a salir en otro lado. El expresidente de Colombia. Sí, en ese momento era presidente, yo era vicepresidente. Yo leí en algún lugar que otro fragmento, ¿no?, de algo que Uribe le dijo a usted que tenía que ver con nuestra hidrovía. Exactamente, Eso me dijo, importante ustedes contar. tienen que tener en cuenta que tienen la principal estructura de puerto exportador, agroexportador de Sudamérica al final de la hidrovía. Y ustedes saben que luego, a partir de eso, en estos acontecimientos, me enteré que se cambió luego el sistema de los containers. Y los containers que vienen de los países vecinos o con mercadería de los países vecinos, en el puerto de Rosario no se revisan, no se pueden abrir. Sí. No, puede venir Son cualquier cosa. mercadería en tránsito. Sí. Por eso después aparecen en Europa toneladas de cocaína que han salido del puerto de Rosario, pero que no son fabricadas en Rosario. Entonces, la pelea entre los grupos narcos es lo que está produciendo este drama, porque de lo que más se queja la gente en Rosario es que te matan por nada. Que No es el eslabón del narcomenudeo, hay que decirlo, ¿no? Claro, el otro día yo veía en un programa de televisión en el que estaba, me mostraban cómo destruían un búnker de un narco. Y yo decía, eso no es un narco, eso es un capataz. El que vive en esa casa, el que está en camiseta, no es un narco. El narco vive en countries, en grandes hoteles, Claro. o gobierna desde la cárcel. Hubo un famoso líder del primer comando capital, Marcola, ¿se acuerdan? Sí, claro, cómo no. Hizo un reportaje a la BBC de Londres en directo desde la cárcel de San Pablo y dijo, yo gobierno la cárcel y desde acá gobierno a mi gente. Bueno, lo mismo ocurre en la Argentina. Y curiosamente, la vocera presidencial dijo que no había teléfonos móviles en las cárceles. Entonces yo digo, hay una ausencia de match, ¿no? No le funciona la realidad con lo que después elaboran y cuentan, porque es tan evidente que si un señor Y con 6 otras meses... cosas también, ¿no? Sí. Digo, cuando habló de la construcción, de la crisis y cómo era también una presunta construcción, ¿no?, de los medios y de la gente. Bueno, Digo, parece que está como desenganchado de la realidad del barro, ¿no? De la Bueno, gente. ahí podemos saltar al tema precios. Miren, yo hice durante mucho tiempo un prolijo trabajo que un día lo hicimos acá en el aire con Rossi, filmando y sacando fotos en un supermercado de primera línea de lo que se llaman los precios justos. Yo los llamo los precios injustos. Góndolas vacías, Sí. el cartel de que no hay existencia, y en ese momento hicimos con algunos productos. Yo he ido juntando otros que hoy no se lo mandé a producción porque no sabía de qué íbamos a hablar, pero en todo caso será para otra vez. Pero es muy interesante ver, por ejemplo, un yogur que toma mi señora, que tiene calcio, que no puedo decir el nombre, pero es el que tiene mucho calcio, en el supermercado no está. Saqué la foto. Y fui al chino, porque tengo que llevarla a mi mujer. Claro. Muy bien. Está 50% más caro. Claro. Claro. Yo compro siempre naranjas. Una muestra. Las naranjas Sí, sí, está claro. en el supermercado están a un precio. Vas al verdulero, están más caras. Sí. ¿Qué me dice mi amigo el verdulero al que voy siempre, que le mando un abrazo, y que además se le volvieron los empleados bolivianos porque viven en Bolivia mejor que acá? Está claro, Carlos. Y doctor, yo no puedo competir con lugares donde tienen protección del gobierno. Claro. Entonces, estamos fuerte en una eso, situación muy grave. Termino con esto. No le llegué a sacar fotos, así que ni siquiera te la puedo mandar. Pero en un negocio del conurbano, ayer vi un paquetito de 2 huevos a 300 pesos. Con esto nos quedamos, y esta es la preocupación. Gracias, Carlos. Gracias, Delfina. Gracias Le también damos por la sumarte. bienvenida a Luis Majul, ya está con nosotros. Hola, Luis, buenas noches. Hay muchos temas para conversar. ¿Cómo Sí, estás? buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, están? Luis. Muy ¿Cómo bien. estás? Bueno, obviamente nosotros bien porque tenemos trabajo, nos va relativamente bien, pero yo creo que tenemos que estar muy preocupados. Ya hay economistas que están hablando de que estamos al borde de la hiperinflación, ya no están hablando de superinflación, sino de hiperinflación. Están proyectando una inflación anual de
depende cuánto sea el índice de marzo. Dicen que va a ser superior al 7%. Sí, eso conversábamos, exacto. Nos lo adelantaba también Damián Dipache, que desde Focus Market también coincide con esa predicción. Incluso algunos dicen 7,4. Bueno, para empezar por encima del 7%, que llevaría a la interanual a cerca del 120%. Yo les quiero recordar, me voy para atrás 2 segunditos. La hiper de Alfonsín empezó en 1987 con el 130% de inflación anual. En 1988 ya se había multiplicado mucho y en 1989 se llegó a una hiper del 3000%. Y por esa hiper Alfonsín tuvo que renunciar anticipadamente. Hubo saqueos donde murieron decenas de personas, decenas de personas. La inflación, la hiperinflación, el desmadre trae muerte, muerte y caos social. Y hay que anotarlo para quienes tienen una memoria corta, ¿no? Vos sabés que incluso Fernando Sabore, interesante, viste, hablar con él de la Federación de Almaceneros, dijo algo más. Dijo, en esos años tan críticos, la gente tenía algo de plata, ahora ni siquiera tiene plata. Y dijo esto, la Argentina y la gente están quebrados. Bueno, Quebrado fue la palabra que utilizó y contó algo que a mí me preocupó mucho y es no solamente la gente que ya adelanta el fin de mes, que antes era tal vez la última semana del mes, ahora dice el 15 ya es fin de mes para la gente porque no tiene plata, nos piden que le fiemos, pero algo que me preocupó mucho es que, por ejemplo, algunos productos fundamentales para lo que es, por ejemplo, la leche, Sí. Productos fundamentales, digo, para el desarrollo también de las infancias, hay familias que ya no las están pudiendo comprar, lo contaba él, hay familias de mi barrio que yo conozco hace muchísimos años y hacía el cálculo, tienen que gastar, si tienen 2 chicos, 13.000 pesos por mes para comprar la leche para que puedan desayunar y no la compran más. Digo, Para el gobierno está en otra cosa, ¿no, Luis? Porque no bueno, está en el medio de una interna que por un lado es peligrosa porque es salvaje. Cristina quiere que el presidente no se presente como candidato.